Hola, esta vez vamos a revisar el concepto de función real de variable real. Para ello vamos a hacer el siguiente análisis. Pensemos que tenemos un conjunto de números reales al que he definido como A mayúscula y los elementos de A van a ser X minúscula en general, y yo quiero definir a partir de este conjunto un segundo conjunto de números reales al que he denominado como B. Los elementos de B los vamos a denominar en general como Y. Pero ¿cómo obtengo esos elementos Y a partir de los elementos de A? Pues yo requiero realizar ya sea una sola operación o un conjunto de operaciones sobre los elementos de A, de modo que cuando yo aplique ese conjunto de operaciones u operación sobre un elemento específico de A, voy a obtener su correspondiente en B. De manera general, si yo aplico cierta cantidad de operaciones sobre el elemento X, voy a obtener el elemento Y del conjunto B. Bien, esa regla, ese conjunto de operaciones que me permite asociar los elementos de A y de B, se denomina función. Al primer conjunto de números le hemos nombrado, o recibe el nombre, mejor dicho, de dominio de la función, el conjunto B como rango, imagen o recorrido de la función. Entonces, cada elemento de B, que en este caso va a ser Y, va a estar en función de X. Así, por ejemplo, pueden ustedes observar en la parte inferior eh, esta función o esta regla de asociación o de correspondencia entre los elementos X y los elementos Y de dos conjuntos de números respectivamente. Todos los números X formarán parte del dominio de la función y todos los números Y formarán parte del rango de la función. Vean la relación que hay entre X y Y. Es esta. Es una relación lineal. Esta es una función lineal o de grado 1. Bien, ¿cómo decimos o cómo sabemos si realmente es una función? Vean la siguiente tablita. En, el, en la primer columna he colocado algunos valores del dominio, o sea, algunos valores que puede tomar la variable X. Yo en este caso pues elegí -2, 0, 3, 5 y 7, pero pude haber elegido otros números. Los correspondientes elementos de cada uno de estos números en el rango los obtenemos a partir de evaluar cada uno de estos valores en la reglita. Es decir, cuál es el correspondiente valor de Y en el rango si X vale -2 en el dominio. Lo que hacemos es cambiar X por -2, aquí está. En lugar de escribir f de X, escribimos f de -2, porque vamos a evaluar este valor en esta reglita. No es por, no. Esto denota evaluación. Bien, entonces vamos a cambiar también esta X. Aquí sí hay que respetar la operación. Aquí se realizan las operaciones que se indican. Vamos a cambiar X por -2. Y después nos sigue la suma, ¿no? Que es 4. Bien, a la hora de simplificar me queda 3 por -2 es -6 más 4. El resultado es -2. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo aplico sobre -2 esta transformación, obtengo su correspondiente en el rango Y igual a -2. Si X vale -2, Y vale -2. El mismo procedimiento se realiza si nosotros elegimos otros valores. Aquí ya no lo escribí, pero por ejemplo, si X vale 0, sustituyo aquí f de 0, sería 3 por 0, que es 0, más 4. 0 más 4 es 4. Aquí está. Y así para los siguientes números. Bueno, eso lo puedo ver si yo tabulo
estos pares de números. Estos pares de números se llaman o reciben el nombre de pares ordenados. Primero van los números los elementos del dominio, perdón, y después los elementos del rango. Los podemos tabular como coordenadas de puntos en el plano. Entonces vean ustedes que si yo trazo el par ordenado -2, -2, -2 en X, -2 en Y, aquí estaría este puntito. Luego después, si yo trazo el siguiente par, que sería 0,4, 0 en X, 4 en y estaría yo representando esa relación entre el dominio y el rango con este puntito. De modo que si yo grafico todos los puntos, todos van a estar alineados. Y es esa la razón por el que dijimos acá que esta transformación o esta función es lineal. Si yo uno todos los puntos que trace sobre el plano, bueno, pues voy a obtener un esquema como el que ustedes están observando en la gráfica. Pero voy a tratar de moverla un poquito más. Ahí está. A ver, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ejemplos de funciones, no simplemente utilizando X y Y, las podemos obtener en la vida diaria, en la escuela, en la economía, en las ciencias, etcétera. Por ejemplo, el área de un círculo, que se determina a través de esta expresión. A es el área y R es el radio del círculo. En forma de función, vemos que en la expresión el valor del área cambia si el radio cambia. Esto es, si el radio aumenta, el área aumenta. Si el radio disminuye, el área disminuye. Entonces quiere decir que el área está en función del radio, y utilizo esta notación para poder describir lo que estoy explicando, ¿sí? Que el área cambia si el radio cambia. Veamos el siguiente ejemplo, el volumen de una esfera. El volumen de una esfera se escribe con esta expresión, donde V mayúscula es el volumen y R es el radio. Entonces, en forma de función, yo puedo reescribir esta expresión, como aparece aquí, y digo que el volumen depende del radio, V de R. Y es cierto, si el radio aumenta, el volumen aumenta. Aquí es una relación directamente proporcional. Si el radio disminuye, el volumen disminuye. Las funciones las podemos nosotros representar a través de ecuaciones, como es el caso que vimos aquí, ¿sí? A través de tablas, como el ejemplo que les describí, ¿sí? Esta es una tabla, a través de ecuaciones. Yo espero que sí se vea, acá está. O bien a través de diagramas, como los diagramas de Venn, o bien utilizando un lenguaje muy abstracto, ¿sí? Entonces, a partir de eso podemos definir a las funciones utilizando cualquier estrategia o cualquier herramienta. Muchas gracias.